Si vendes iPhone y estás en las 20, 30, 40, 50 ventas al mes y dependes de una agencia de marketing para que te maneje la publicidad, estás cometiendo un error muy grave. Y te voy a explicar por qué. La adquisición de clientes, o sea, conseguir clientes y vender todos los días, es obviamente la parte más importante de nuestro negocio. ¿Por qué es la más importante? Podemos tener el mejor local, la mejor oficina, los mejores precios, el mejor stock, la mejor atención, lo que querramos podemos tener, pero ¿de qué nos sirve eso si no vendemos? Por eso delegar esta parte tan importante que es la adquisición de clientes, en este caso con publicidad, es el peor error que puedes estar haciendo. Encima, si trabajas con agencias genéricas, es mucho peor. Las agencias se encargan básicamente de manejar todo lo que es la publicidad, la pauta publicitaria. El problema de las agencias es que ellos sí te manejan, entienden tocar botoncitos, armar campañas y demás. Pero lo que ellos no saben es cómo es una tienda de iPhone por dentro. Cómo atender al cliente, qué contenido hacer, cómo, cómo realmente venderle a esas personas que llegan. Ellos no saben nada de eso. No saben el día a día, los costos que tenemos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer nuestras propias campañas de anuncios para no depender de agencias. Y no solamente la campaña, sino también el contenido y todo lo demás. Pero hoy vamos a hablar lo que son las campañas y cómo dejar de depender de agencias. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una campaña y dentro de la campaña vamos a tener un conjunto de anuncios. El conjunto es básicamente una carpetita dentro de la campaña. Hacemos así. Y dentro del conjunto vamos a tener varios creativos. Creativos le vamos a llamar al contenido, a los videitos que, bueno, que promocionamos y demás. En el conjunto vamos a llamarle CC a los creativos. Tenemos que tener varios creativos. Esto, antes que nada, todo lo que es la parte de configuración no se envuelve mucho. Campaña a mensajes, conjunto. Conjunto depende de la cantidad de creativos, 5 a 10 dólares en total. En el conjunto, si tenemos 4 creativos, 5 a 10 dólares por creativo, le metemos por día y listo. No se envuelven mucho, saquen todo lo que es Advantage y ya está. Tienen su campaña. Segmentación y demás no hace falta, no es necesario. Lo dejamos así abierto tal cual y segmentamos en lo que es el creativo. O sea, al hablar de iPhones ya va a venir gente interesada en iPhone. No es necesario y no hace ningún efecto hoy en día la parte de segmentación manual. Voy a ver si está grabando. Perfecto. Bien, una vez que hayamos creado la campaña y el conjunto, ¿de qué se van a tratar estos creativos? Para saber qué creativos hacer, tenemos que saber tres cosas. Lo primero es el modelo del iPhone que más vendemos. Lo segundo es la persona que más nos suele comprar. Ya les voy a decir un ejemplo. Y lo tercero, modelo avatar, son ángulos que ya les voy a explicar. Bien, el modelo es básicamente cuál es el modelo que más vendemos en los últimos 30, 45, 60 o 90 días. El avatar son la persona que más nos compra este modelo. Por ejemplo, si el equipo que más vendemos es un 14 Pro Max y la mayoría de estas personas son creadores de contenido, apuntamos a ese avatar. Y lo tercero es el ángulo, el tema a hablar para que nos entienda esta persona. Bueno, los ángulos son básicamente el tema a hablar o cómo vamos a presentar esto. Por ejemplo, un ángulo puede ser hablar de la cámara. ¿Estás buscando un iPhone 15? ¿Estás buscando mejor cámara? Te muestro el iPhone 15. Otro ángulo puede ser, por ejemplo, plan canje. ¿Sabías que tu iPhone todavía puede valer algo? Te lo recibimos en parte de pago. Eso, por ejemplo, son dos ejemplos de ángulos. Un ángulo es básicamente un tema. El avatar es básicamente a quién le hablamos y bueno, el modelo es el iPhone que queremos vender. Una vez que tengamos estas tres cosas, también podemos agregar, si el modelo que más vendemos es un iPhone 15, por ejemplo, y mayormente lo vendemos en plan canje, tenemos que ver cuál es el equipo que más nos entregan para comprar el iPhone 15. Por ejemplo,
Si es un iPhone 13, el que más nos entregan para un iPhone 15, lo que hacemos es empezamos a filtrar también por ahí. ¿Tenés un iPhone 13 y estás buscando cambiar de iPhone? ¿Tenés un iPhone, sos creadora de contenido y tenés un iPhone 13? Bien, y el ángulo puede ser la cámara. ¿Sos creadora de contenido y tenés un iPhone 13? Te muestro el iPhone 15, por ejemplo. Todo eso nosotros nos va a servir para cada vez definir más a la persona o hablarle más a la persona que más nos compra. ¿Esto por qué? Porque si una mayor cantidad, el mayor porcentaje de ventas viene de esa persona, podemos, nos es mucho más fácil apuntarle simplemente a esa persona, porque lo que va a pasar es que se va a sentir mucho más identificada y por ende nos va a comprar más rápido y más personas. Y también lo que va a pasar es, como ya es una persona mucho más calificada, capaz que tenemos menos consultas. ¿Por qué? Porque si hablamos muy genérico, vamos a recibir más consultas, pero las consultas van a ser más calificadas. Entonces, vamos a perder menos tiempo, pero vamos a tener más chance de vender. Una vez que tengamos esta información, ahí arrancamos. Hacemos distintos tipos de creativos, apuntando a distintos tipos de ángulos, a distintos tipos de avatar o testeando modelos. Esto vamos a testear en caso de que no tengamos esta información. Pero si ya tenemos registrado y ya sabemos que la mayoría, por ejemplo, son papás que compran a sus hijos, bueno, ya tenemos un avatar. Sabemos que la mayoría de este avatar nos compra el iPhone 13, ya tenemos el modelo y ya sabemos cómo presentarlo. Si tu hijo aprobó todo y quieres regalarle algo, te presento el iPhone 13. Ahí ya filtramos por completo y como les digo, ahora lo que va a pasar es, va a bajar la cantidad de consultas, pero van a ser consultas mucho más calificadas. Nosotros vamos a preferir siempre calidad antes que calidad. ¿De qué nos sirve recibir 1000 mensajes si tenemos muchas más chances de cerrar en 50 mensajes? Si de esos 1000 vendemos 1, 2, 3 y de esos 50 vendemos 10, por ejemplo. Así que vamos a tratar siempre de apuntar a ser lo más específicos posible y cada vez dejar de ser más genéricos. Pero esto solamente podemos hacer con información. Obviamente, si primera vez que haces campaña o primera vez que estás por hacer voz, vamos a probar distintos ángulos primero, vamos a probar hablarle a distintos avatars y vamos a probar ver cuál es el modelo que más nos consultan. Si, por ejemplo, probamos este último avatar que les comenté, pero al final lo que más nos pregunta son el iPhone 16, empezamos a apuntar a ese modelo. Si los que nos preguntan un iPhone 16 son chicas que hacen las uñas, empezamos a apuntar más a ese avatar. Y así. También en el ángulo, en el tema, podemos hablar también de objeciones. Si lo que más nos preguntan es sobre la batería, por ejemplo, empezamos a hacer más contenido, más creativo, hablando de la batería. Así es como vamos a manejar nosotros nuestras campañas, nuestros conjuntos, nuestros anuncios, sin depender de agencias. De vuelta repasamos. Creamos una campaña, creamos un conjunto y hacemos de 1 a 5 anuncios dentro del conjunto. ¿Por qué dentro del conjunto y no, por ejemplo, distintos conjuntos y cada uno con distinto creativo? Porque si nosotros metemos todos los, todos los creativos en un mismo conjunto, lo que pasa es que se pelean por el presupuesto entre sí, entonces sale más a la vista mucho más rápido cuál es el que viene, el que trae mejores, el que trae más consultas. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a saber cuál es el ángulo, el avatar, el modelo que más nos sirve? Primero, vamos a medir cantidad de mensajes. Vamos a ver cuál es el que más mensajes nos trae. Luego vamos a ver calidad de mensajes. Vamos a ver entre esa cantidad, por ejemplo, si supongamos que el creativo 1 nos trajo cantidad, pero ninguno fue de calidad, bueno, vamos al segundo que más cantidad trajo mensajes. Y así hasta ir testeando. Esto va a ser un embudo también, un filtro, ¿no es cierto? Y lo tercero que vamos a ver son ventas. Entre la cantidad y la calidad, ¿cuál fue el que más nos vendió? Por ejemplo, si tenemos ángulo 1 que nos trajo 100 mensajes y tenemos ángulo 2 que nos trajo de estos 100 mensajes, acá tuvimos 3 ventas y tenemos ángulos 2 que nos trajo 50 mensajes, pero tuvimos 5 ventas, la prioridad va a ser de abajo para arriba. Primero vamos a priorizar el que más venta nos trae, después el que trae clientes más calificados y como último más cantidad. Si nosotros hacemos campaña de cero,
lo primero que vamos a hacer es juntar información. Es empezar a saber cuál es el modelo que más nos consultan y el que más vendemos, cuál es la persona que más nos compra, cuál es el ángulo que más le choca a esa persona. Y en base a toda esta información empezamos a ir optimizando las campañas. Nunca jamás vamos a hacer en el primer día o en la primera semana una campaña perfecta y menos si no tenemos información. Lo primero que vamos a hacer es conseguir toda esta información y después recién empezar a tener lo que es mejores campañas o campañas más optimizadas. Y una vez que ya tengamos todo esto, ya podemos empezar a escalar. Ahora bien, tema presupuesto. ¿Por qué 5 o 10 dólares o lo que sea? ¿Cómo vamos a manejar lo que es el presupuesto? Algo que tenemos que tener en cuenta es que recién un creativo podemos empezar a medirlo cuando empieza a gastar entre 20 y 50 dólares. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que un creativo, el primer creativo, recién nos está gastando 15 dólares, está gastando 15 dólares y no trajo ninguna consulta o ninguna venta. Bueno, nosotros vamos a esperar que por lo menos coma 20 dólares. ¿Por qué? Porque puede pasar que cuando recién gaste 20, 25, 30 dólares, ahí vengan las primeras ventas. Entonces, para empezar a decidir, a saber cuál seguir haciendo y cuál dejar de hacer, tenemos que dejar que gasten entre 20 y 50 dólares. Máximo 50, ese es el límite y el mínimo va a ser 20 dólares. Si no gastó 20 dólares aún, esperamos. Y el presupuesto, lo único que va a variar es el tiempo. Metemos más presupuesto, más antes va a gastar esto y más antes vamos a saber qué funciona y qué no. Solamente eso. Si ponemos 10 dólares por creativo, en 3 a 4 días ya vamos a saber que si ese creativo funciona o no. Ahora, si metemos 5 dólares, vamos a tardar el doble de tiempo. Así que esto a tener en cuenta. Más presupuesto significa pagar por más tiempo y por ende significa ganar más tiempo, conseguir más información y vender más, conseguir toda esta información lo antes posible y por ende ganar más antes. Así que esto a tener en cuenta. Si podés poner la mayor cantidad de presupuesto, mejor, y si no, no pasa nada. Esperamos más tiempo. Así es como vamos a manejar nuestras campañas, nuestros conjuntos, todo, para empezar a vender más y dejar de depender de agencias. De vuelta, un resumen. Creamos una campaña, creamos un conjunto, en el conjunto vamos probando esto en cada creativo hasta encontrar estas tres información clave para nosotros. Todo esto va a variar, depende de su zona, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos esto, ya vamos viendo cuál es el que nos trae más venta, más calidad, más cantidad. Esperamos a que gaste esto como mínimo y ahí es donde empezamos a escalar, empezamos a apuntar más a esto y todo esto acompañado siempre de una estrategia de contenido porque tenemos que dar un perfil que dé confianza, autoridad y que también nos ayude a cerrar más ventas. Esto sería todo el video. Cualquier consulta que tengan, me gustaría leer los comentarios.